estamos en nuestra sesión central, este espacio que, como escuchaban, es el espacio en el cual los expertos vienen a consulta. Y en este caso, nuestra experta del día de hoy es la licenciada Agustina Paterno, egresada de la casa y actual pasante del Observatorio de la Deuda Social Argentina, más conocido como OTSA, de la UCA. ¿Y algo más, Agustina, que no dije? No, nada más. Bien. ¿Sos egresada entonces de esta facultad? Exactamente. ¿Cuándo terminaste? El año pasado. Bien. Fin de año. Y hiciste Reciente. tu TIF, Exactamente. tu sí, TIF. trabajo de integración final, sobre... Consumo de alcohol en adolescentes. Bien. Y las previas. Ajá, ¿encontraste? ¿Ese es el título? No, era un poco más... ¿Más sonaba polémico? No, pero bueno, era consumo de alcohol y asistencia previas en adolescentes. Ok. Usaban la palabra previas. Sí. Buenísimo. Bueno, el año pasado. Igual lo Ahora usaban... me acordé en qué materia era. Era Usaba- metodología. Exactamente. Usaba la palabra asistencia previas, que eso era como que era medio raro, la gente se quedaba como Mira, para asistencia. para que te sientas mejor, el martes pasado estuvimos hablando de un artículo que citaba académicos, así como mucha gente, hacía una clasificación de los tipos de selfies, por ejemplo, que existía, y utilizaba la palabra selfies. Así que, Un ¿En artículo serio? académico Mira. en la revista Frontiers, que es cuartil Claro, uno, o sea así que que- Y podés selfie ya hablar es de una las previas. palabra y previa ya es una palabra, ya Sí, se sí, sí. sabe. que nada, te bancamos el Es que aparte, léxico. ¿con qué otra palabra vas a decir algo que signifique eso? No sé. No, previa, sí, en todos los artículos ya aparece como previa. Mira, Y ya, ¿tenías sí. que ponerlo en comillas o lo podías No, mandar no. así? Así. Qué loco. Sí, al principio explicaba que era claramente, pero... Sí. Bien, no, está Pero bien. sin Hay que comillas. definir las variables, chicos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y en qué, Bueno, y qué apar- encontraste en ese trabajo? ¿Algo interesante para contar? Y que el consumo es muy alto y que la mayoría del consumo se da en la situación de los fines de semana, en las previas. Y lo que estudiaba, porque ahí incluía varias variables psicológicas, que Sí. como el consumo de los amigos era el que era muy determinante en el consumo del propio adolescente, pero a la vez como ellos esperaban un aumento de la sociabilidad, o sea, volverse más sociables con el consumo de alcohol, entonces eso los llevaba a terminar consumiendo más. Bien, por una cuestión quizás de querer desinhibirse un poco. Sí. Mira. Sí, ¿Y eso era algo que ellos lo reportaban de repente en algún cuestionario que les sí, hay un hacía? cuestionario sobre lo que se llaman las expectativas hacia el alcohol, es lo que ellos esperan como consecuencia del consumo, y había varias expectativas de sociabilidad, también estaban las de riesgo y agresividad, pero claramente esas eran las que no puntaban tan alto porque los adolescentes no anticipan riesgos y el Mirá. aumento de agresividad como consecuencia del consumo. Bien, o sea que eso podría ser un factor de riesgo, digamos, Sí. para algún tipo de Sí, patología sí, sí. o... Bien, no Y sabía. habrá que estudiar más. Sí, claro, Fue como muy... futuros estudios. Exacto, sí. No sabía la verdad que había cuestionarios sobre las expectativas. Hacia el alcohol bien puntual. Muy interesante. Sí, Mira. sí, sí, sí. Bueno, y ahora estás investigando sobre... Claro, esta tesis me abrió las puertas del observatorio. El año pasado entré dentro de la residencia, las prácticas profesionales y la residencia de la facultad. Empecé a cumplir ciertas horas dentro de la residencia en el observatorio y ahora ya quedé como pasante en investigación Bien, dentro del área de salud y bienestar psicológico del observatorio. bien. Eso creo que es lo más valioso del observatorio porque se conoce nada más la parte económica por ahí o de pobreza, pero en realidad lo valioso del observatorio es que es un equipo interdisciplinar, hay economistas, hay psicólogos, hay sociólogos y la idea es poder ver todos los aspectos desde distintas áreas, de distintas disciplinas. Por eso al estudiar, por ejemplo, la pobreza, se habla de una pobreza multidimensional, no se habla nada más de pobreza por ingresos, sino se ve también esto de salud, bienestar psicológico, Bien. Cómo es la alimentación, cómo es la educación, cómo es la vivienda de la persona. Bien, bueno, claro, todas variables que para un psicólogo imagino que son de gran interés. Claro, sí, sí, sí. Bien. Y ahí entramos nosotros los psicólogos Bien. a relacionar todo esto que los economistas hablan, bueno, relacionarlo un poco desde la psicología. ¿Y cómo te diste cuenta que te interesaba, digamos, dedicarte a la investigación cuando, no sé cuándo fue, pero digo, recibiste tu título? ¿Y cómo fue que dijiste, voy a dedicarme a esto? Bueno, creo que entré a la carrera como todos creyendo que iba a ser iba a trabajar en un consultorio y como a muchos creo que nos pasa que empezamos a cursar y empezamos a darnos cuenta de que
nos vemos en otros ámbitos, por ahí en el laboral, en el educacional y bueno, yo en la investigación. Sí. Más que nada me di cuenta con la tesis. Además creo que la Facultad de Psicología, y supongo que la UCA en general, pero como que tratan de hacer hincapié mucho en la importancia de la investigación, de que no importa en qué ámbito trabajes, si es en el educacional o en el laboral o en la clínica, hagas investigación sobre lo que estás observando o en lo que estás trabajando. Y ahí, bueno, con la tesis, no sé, me gustó la investigación y aparecí trabajando en un centro de investigación. Bien. ¿Te gustaba la estadística, metodología, Sí. todas esas materias desde antes? Sí. Sí, y en el colegio, o sea, cuando nos preguntaban en la facultad a quién le gustaba matemática, era de las pocas que levantaba Claro. la mano, porque muchos Sí, sí, psicólogos a nadie le Eso gusta. es como un factor común entre todos los... Sí, ¿no? los Entre terminan. todos los bichos de laboratorio. Es verdad. Yo me acuerdo que una de las primeras materias que tuve, porque antes estadística estaba en primer En año, primer año, sí. se llamaba estadística aplicada a la psicología, no sé si se llama igual. Sí, Sí. Era estadística, ¿no? Y yo me acuerdo que creo que era de las pocas que estaba ahí con la calculadora y me gustaba lo que estábamos haciendo, que teníamos que hacer un montón de ejercicios. Claro, y todos mis compañeros decían, viste, empezás la carrera, te imaginas que te van a hablar de Freud, no sé, de otras cosas, y de repente decir matemática en psicología, Sí, no encima elegí creo- la carrera por esto. creo que estaba en primer año, el primer cuatrimestre, el primer día de clases. O Sí, sea, sí, era sí. como un shock. Ah, bueno, para- vos también yo te no, pasó. yo ya lo empecé a tener en ya lo tercero empezaste a tener y después. era más aplicado a la psicología. Bien. En este momento se da en tercer año Sí. la Sí. materia. Después tienen metodología y el taller de tesis, ¿no? Bien. Sí, bien. sí, sí. Y antes mencionaste el tema de la residencia, ¿no? De las prácticas profesionales. Ujú. ¿Qué es esto de la residencia para los alumnos que quizás todavía no llegaron a esa instancia de la carrera? Si les puedes explicar un poco de qué se trata lo de las prácticas, la residencia. Sí, en cuarto y quinto año de la carrera de psicología hay que cumplir ciertas horas en lo que se llaman las prácticas profesionales. Son cumplir, no me acuerdo exactamente la cantidad de horas, pero era, no sé, 20, 30 horas en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito forense, en la clínica y en psicología social. Y después, además, hay que cumplir 100 horas, que es lo que se llama la residencia, eligiendo una de todas estas áreas, ya sea en cualquiera de esas que mencioné, cumplir 100 horas. Pero ahí en la residencia se agregaba la sexta opción de cumplir las 100 horas en investigación. Bien. Y se podía hacer o en el observatorio o en el Centro de Investigación de Psicología y Psicopedagogía, o supongo que podría haber otras opciones, pero como que estos eran los más cercanos a nosotros, sí. que más conocíamos Bien. por nuestros profesores. Bien. En tu caso, Fran, estás haciendo la residencia en el CIP, en el Así Centro de es, sí, Investigación sí. de la Yo la Facultad. estoy haciendo en investigación también, pero en el Centro de Investigaciones. Bien, bien. ¿Y cómo fue, Agustina? Vos fuiste a tocar la puerta del OTSA y dijiste, hola, quiero venir a investigar Permiso. acá. Fue algo así, sí, en una clase de taller de integración, del taller de integración final de la Sí, tesis. Sí. Me acerqué a la profesora Solange Rodríguez Espínola, que trabaja en el observatorio, y yo estaba medio trabajando en la tesis con ella, y me acerqué y le dije, mirá, está la residencia en la carrera, puedo cumplirle estas 100 horas en el observatorio, y así fue. así fue, y se abrieron las puertas enseguida, Bien, bien. porque ella no, en ese momento no estaba, ahora está trabajando con una becaria y 2 pasantes, yo y otra Sí. pasante más, pero en ese momento no recibí ayuda de... Claro. Sí, la verdad que viene bien la colaboración cuando uno Sí. hace estos estudios a gran escala, sobre todo. En el caso del OTSA, son estudios que se hacen en grandes muestras. ¿Cómo es la dinámica? La verdad no conozco. El observatorio viene trabajando desde el 2001, previo a la crisis económica, política y social de Argentina, pero es a partir de 2004 que empieza a aplicar una encuesta a nivel nacional en los grandes centros urbanos, es decir, donde hay más de 8.000 personas, y es una encuesta muy amplia que se hace anualmente, en el que se relevan un montón de datos, de un montón de indicadores, ya sea económicos, culturales, sociales, psicológicos, afectivos. Si hay alguien que nos está escuchando que contestó la encuesta, se debe estar acordando de la cantidad de preguntas que tuvo que responder, porque es muy amplia, y a partir de esos datos que se relevan anualmente, se realizan informes anuales, y después informes temáticos que por ahí son más específicos en detalle de algún tema en particular. Bien, bien.
¿Y vos participaste de algún informe, de algún tema de estos específicos? El año pasado, como colaboradora, en un informe que era temático porque era la salud en mujeres urbanas en edad fértil, y este año uno que relevaba un montón de información psicoemocional, cognitiva, y también sobre la vida ciudadana en la democracia, pero ese ya era como un informe anual que salió este año. Bien. Y el otro día salió el informe vinculado, ¿no?, a que hay algo así como un 50% de pobres, o bueno, salió por todos lados. Eso es uno de los informes anuales que trabaja el grupo de infancia. Sí. Es un grupo aparte del mío, claro. Bien. Y sí, relevó un montón de información que salió en todos los medios. Y que se presentó acá el jueves pasado. Claro. ¿Estuviste? Sí. Bien, yo también estuve. Y lo bueno es que esto de que los datos sean anuales, poder demostrar la evolución de estos indicadores, cómo fue cambiando a lo largo de los años. Sí. Y por ahí eso fue lo que más impacta y lo que más se conoce, porque cuando dicen que aumenta la pobreza. Ahora, esto que a veces tiene mucho impacto, ¿no?, y sale por todos lados, uno quizás no se imagina todas las personas que están detrás de esto para hacer estos informes, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en el observatorio? ¿Cuánta gente sale al campo a relevar datos? Claro, por un lado están los investigadores, junto con los becarios y pasantes que ya trabajan con los datos ya relevados, pero además está toda esta gente, los encuestadores, que incluso hay un manual para los encuestadores, que van a estos centros urbanos a hacer las encuestas. Pero hay un manual porque hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, no sé, por ejemplo, ahora hay una de las preguntas que se van a preguntar sobre cuestiones más traumáticas en la gente para poder esto de trabajar lo psicoemocional. Sí. Y eso también es, cómo el encuestador va a saber abordar si ocurre algo, cómo va a ser la respuesta de la persona ante estas preguntas. Sí, permite, digamos, algún tipo de intervención o prevención. Claro, ver si el encuestador, hay que capacitar a estos encuestadores para ver si podrían trabajar con eso. Claro, una persona como que por ahí no se imagina todas las cuestiones de decir, queremos relevar esta información para poder hablar del país y para poder efectivamente llegar a ese tipo de conclusiones. Pero hay que pensar que le estás preguntando a la persona, claro. Y un montón de cuestiones que por ahí como que, yo sí me entero que el tal porcentaje de tal cosa, pero por ahí decir, todo el trabajo previo y que hay atrás. Sí. Sí, se piensan, hablar de esto. Las preguntas se piensan mucho antes, además de que esto de que no sea tan amplio, termina siendo muy larga la encuesta. Claro. Son un montón de indicadores que tenemos en cuenta. Bien, ¿y vos salís a encuestar? No es mi... ¿Tu rol entonces es? Mi rol es recibir la información. Bien, y pasar los datos, algo de esto. Sí, se arman las bases y en base a eso de las bases de datos, de la información, trabajamos con los distintos indicadores. En mi caso, con los datos que están relevando en este momento, que salían a campo en estas semanas, va a ser poder trabajar con el consumo de alcohol y el consumo de tabaco en adultos en Argentina y poder relacionarlo, con todas estas otras indicadores que trabaja el observatorio de la condición de pobreza, el nivel socioeconómico. Bien. Y antes de terminar, quería preguntarte, ¿por qué se habla del Observatorio de la Deuda Social Argentina? Bueno, el nombre es porque el Observatorio de la Deuda Social lo que hace es estudiar la realidad argentina, pero en función de estas deudas sociales, que son todos esos déficits que hay en la sociedad, ya sea desde esto que hablábamos antes, inseguridad alimentaria, las condiciones de pobreza, todos esos déficits que hay en la realidad y poder ver cómo evolucionan a lo largo de los años, si hay avances o si hay retrocesos en estas carencias. Siempre viéndolo desde un enfoque, lo que se llama el enfoque de derechos. Ajá. La idea es pensar en un en función de un desarrollo humano y social que sea integral, entonces poder observar si todos estos indicadores o todos estos derechos están en déficit o hay un desarrollo humano integral. Bien. Bueno, muy interesante lo que nos comenta esto de
del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y de Sí. cómo hay que pensar bien cada pregunta. Bueno, me quedan un montón de preguntas en el tintero. Yo diría que vayamos a una tanda y si Agustina no se nos escapa, le No, podemos no. preguntar algunas cosas más. Vamos entonces a una tanda y ya seguimos con más feedback.